Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer a Dana la ratoncita. Esta ratoncita tiene el mismo cuerpo base de David. Si no has hecho el cuerpo de ratón, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. También puedes encontrar el enlace en la descripción del video o vas directo a los videos del canal y lo encuentras como David el ratoncito cocinero. Recuerda que si te molestan los subtítulos los puedes desactivar. En la parte inferior te estoy dejando los materiales. Esta vez estoy usando dos ganchillos, uno número 2 y otro 2.5. Comenzamos con el ganchillo 2 y el hilo de algodón fino en color verde menta. Hacemos 22 cadenas. Ahora vamos a tejer de regreso, pero contamos 6 punticos o 6 cadenas que dejamos sin tejer y en el séptimo punto vamos a ingresar y hacemos 5 puntos altos en el mismo punto. Ahora contamos 4 puntos, los dejamos sin tejer y en el número 5 o en el quinto ingresamos y hacemos 5 puntos altos en el mismo punto. Ahora repetimos, dejamos 4 puntos sin tejer y en el número 5 ingresamos y hacemos 5 puntos altos en ese mismo punto. Este será el tercer y último abanico de esta línea. Por último hacemos un punto alto en el último puntito. Así terminamos la primera línea. Ahora damos vuelta al tejido y entramos por el primer puntito haciendo un punto bajo. De allí subimos con 5 cadenas. Ahora hacemos un punto bajo en el medio de los dos primeros abanicos. Subimos con 5 cadenas nuevamente y hacemos un punto bajo entre el abanico 2 y 3. Subimos con 5 cadenas y hacemos un punto bajo en el punto final. Ahora subimos con 3 cadenas. Damos vuelta al tejido. En esta línea vamos a hacer 5 puntos altos en el medio de las cadenas. Contamos 3 puntitos y podemos hacer allí los 5 puntos altos, que sería el primer abanico. Sin hacer conexión, hacemos otro abanico en la mitad de las cadenas centrales. 5 puntos altos en el mismo punto.
Y hacemos el último abanico en la mitad de las cadenitas que tenemos al final. 5 puntos altos en el mismo punto. Para finalizar hacemos un punto alto en el último punto. Ya de aquí solo vamos a repetir la vuelta 2 y la 3. Una línea con las cadenas y una línea con los abanicos. Aquí vamos a dar vuelta al tejido. En el primer punto hacemos un punto bajo y luego hacemos 5 cadenas y un punto bajo en el medio de los abanicos. 3 veces. Luego repetimos subiendo con 3 cadenas, dando vuelta al tejido y hacemos el primer abanico, segundo y el tercero. 5 puntos altos en cada punto. Y así vamos a repetir la vuelta 2 y 3 hasta que tengamos un tejido así de largo con 18 abanicos. Contamos solo la línea de los abanicos y debemos tener 18 líneas de esas. Ahora vamos a tejer. Por la parte de arriba hacemos un borde con puntos bajos. Unimos el tejido y por la parte de abajo otro borde. Subimos con una cadenita. Acá dentro de la vareta o el punto alto vamos a hacer 2 puntos bajos. Luego un puntito acá. Otro puntito más allá. Y volvemos a hacer los 2 puntos bajos dentro de la vareta. Dos en la vareta, 2 en los tejidos, 2 en la vareta, 2 en los tejidos y así hasta finalizar. Acá ya llegamos al final. Vamos a hacer el último puntito y vamos a unir. Definimos el derecho, que sería esta parte, y esta es la parte de atrás. Entonces vamos a unir de esta forma, dejando el derecho hacia arriba. Vamos a pegarlo de esta manera, haciendo puntitos deslizados. Unimos con un primer puntito deslizado para cerrar esta vuelta. Luego entramos por el tejido número 1 o por una parte del tejido, luego por el final del tejido. Cerramos con punto deslizado. Y así repetimos hasta unir toda esta parte. Acá hacemos el último puntito deslizado
y ya terminamos de unir. Ahora vamos a hacer alrededor otro borde. Subimos con una cadena y vamos a hacer puntos bajos alrededor. Acá ya he terminado y voy a cerrar con un puntito deslizado. Para la siguiente pieza vamos a hacer exactamente lo mismo hasta que tengamos 5 líneas de abanicos. Ahora vamos a ir disminuyendo los abanicos. En esta línea vamos a hacer solo los 2 primeros y dejamos este último sin hacer. Nos corresponde hacer las 5 cadenas. Vamos a dar una vuelta, subimos con un punto bajo, hacemos 5 cadenas. Cerramos en el medio de los abanicos con un punto bajo. Subimos con 5 cadenas nuevamente y cerramos con un punto bajo. Y lo dejaríamos hasta allí sin hacer el último abanico. Solamente subimos con las 3 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos los 2 abanicos de regreso. Ya hicimos el primer abanico. Ahora en la mitad de las cadenas vamos a hacer el otro abanico. Cerramos haciendo el punto alto en el último puntito. Damos vuelta al tejido, hacemos el punto bajo, 5 cadenas. En el medio de los abanicos hacemos un punto bajo. Ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Subimos con 3 cadenas, damos vuelta al tejido y vamos a hacer un solo abanico. Cerramos haciendo un puntito alto en este último punto y ya podemos cortar el hilo. A ver, para entender qué estamos haciendo, esto sería el lazo en la parte de arriba y lo que estamos tejiendo son los extremos de la cinta que irían de esta forma. Ahora vamos a tejer la otra. En ese mismo tejido vamos a tejer del otro lado. Ingresamos por la puntita o el extremo del lado derecho. Subimos con 3 cadenas y comenzamos haciendo 3 abanicos. Los vamos a tejer en el mismo punto donde tenemos los abanicos del otro lado. Vamos a hacer como una especie de espejo, replicar todo lo que tenemos a la izquierda del lado derecho. Acá hacemos el primer abanico, en el siguiente hacemos el segundo, 5 puntos altos, en el mismo puntito base y luego hacemos el tercero.
Luego hacemos el punto alto en el último punto. Para este tejido subí con una cadena al aire antes de dar la vuelta y en ese mismo punto hice el punto bajo al voltear. Sin embargo, no representa gran diferencia para los tejidos. Acá subimos con 5 cadenas, un punto bajo en la mitad del abanico número 1 y el número 2, 5 cadenas nuevamente, el punto bajo en la mitad del abanico 2 y 3, 5 cadenas nuevamente y cerramos esta línea en el último punto con un punto bajo. Y así vamos a seguir tejiendo hasta tener del lado derecho 5 líneas de abanicos. Así queda como un espejito. Tenemos 5 líneas de abanicos del lado derecho y ahora 5 líneas de abanicos del lado izquierdo. Ahora vamos a hacer la línea de cadenas por encima de los abanicos, porque con ellas nos vamos a desplazar hacia la derecha y así vamos a hacer 2 abanicos y después uno. Esta línea sería igual, la única diferencia aquí es que cuando demos la vuelta vamos a hacer solo 2 abanicos, solo los 2 primeros. Al terminar estos 2 abanicos, vamos a hacer un punto alto en la mitad del abanico 2 y 3, donde habíamos ingresado anteriormente con el punto bajo. Y allí cerramos. Luego hacemos lo mismo, damos la vuelta, un punto bajo, 5 cadenas, hasta finalizar, que esta vez serían 2 veces. Subimos con 3 cadenas y en la próxima línea vamos a hacer un solo abanico. Y cerramos con un punto alto donde tenemos el punto bajo en la vuelta anterior. Hasta aquí llegamos, ya podemos cortar el hilo, podemos subir con una cadenita y cortar el hilo. Vamos a hacer como en el tejido anterior, un borde por la parte de arriba y un borde por la parte de abajo. Vamos a comenzar por este lado. Ingresamos con el hilo, subimos con una cadenita y hacemos puntos bajos. Al finalizar cortamos el hilo y escondemos. Del otro lado vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a ir escondiendo todos los hilitos que nos encontremos en el camino.
Para hacer el tejido central comenzamos haciendo 20 cadenas. Al finalizar vamos a tejer de vuelta, dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo comenzamos a hacer puntos bajos. Al finalizar hacemos lo mismo, subimos con una cadena, damos la vuelta al tejido y hacemos solo puntos bajos de vuelta. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y repetimos nuevamente. Así vamos a hacer en total 6 vueltas. Al finalizar las 6 líneas, vamos a cortar el hilo dejándolo suficientemente largo para coser. Vamos a comenzar a unir para hacer el lazo. Nos vamos a ayudar de la agujita lanera con otro hilo y vamos a agarrar unas puntaditas para estrechar el lazo en la parte central. Lo mismo hacemos con el tejido de abajo en la parte central y aprovechamos para unirlo al lazo por la parte de atrás. Al final nos debería quedar de esta forma y nos podemos ayudar dando unas vueltitas con ese mismo hilo. Colocamos el tejido central y lo cosemos por la parte de atrás. Al finalizar ya podemos cortar el hilo, pero dejamos suficiente para coser el vestido. Este lacito iría en el vestido pegado de esta forma. Para hacer el vestido vamos a utilizar el ganchillo de 2.5 con un hilo de 6 hebras. Comenzamos haciendo 26 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta, dejando el primer puntito sin tejer. A partir del segundo punto hacemos 25 puntos bajos.
Para la vuelta 2 subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 7 cadenas al aire. Contamos 7 puntitos en la base del tejido, estos los dejamos sin tejer y en el punto número 8 siguiente, a partir de allí vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahora hacemos 7 cadenitas al aire. En la base contamos 7 puntos y los dejamos sin tejer y a partir del número 8 vamos a hacer 2 puntos bajos que nos quedan para finalizar con 25 puntos en total. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a tejer solo puntos bajos, 25 puntos. Tejemos los 2 puntos iniciales y donde tenemos las cadenas vamos a agarrar solo una hebrita. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Esto lo repetimos 5 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 36 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 42 puntos en total. Desde la vuelta 7 hasta la 10 vamos a hacer solo puntos bajos, manteniendo el número de puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de un aumento. Lo repetimos 7 veces y al finalizar tendremos 49 puntos en total. Desde la vuelta 12 hasta la 15 vamos a hacer solo puntos bajos. En la vuelta número 16 comenzamos haciendo 4 cadenas al aire. Luego nos vamos al otro lado del tejido y a partir de ese puntito vamos a hacer solo puntos bajos. Desde la vuelta 17 hasta la 22 vamos a hacer solo puntos bajos. Comenzamos por donde tenemos las cadenitas al aire. Allí vamos a tomar solo una hebrita, la de la parte de atrás. Y de allí en adelante hacemos solo puntos bajos.
En la parte de abajo del vestido vamos a hacer un bordecito. Allí tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto tomando solo la hebra delantera. Hacemos 3 medios puntos altos en ese mismo punto. En el siguiente punto, tomando solo la hebra delantera, vamos a hacer un punto deslizado. Y esto vamos a repetir en toda la vuelta. 3 medios puntos altos en un punto y en el siguiente un punto deslizado. Durante toda la vuelta vamos a tomar solo la hebra delantera. Al finalizar ya podemos cortar el hilo y esconder. Ahora vamos a la manga, ingresamos en cualquier punto de la parte de abajo. Allí vamos a trabajar con medios puntos altos y hacemos 7 medios puntos altos en la parte de abajo, 7 en la parte de arriba y 2 a cada lado en las esquinas. Apenas ingresamos, subimos con 2 cadenas para simular el primer medio punto alto. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos otra vueltita más.
Hacemos estas 2 vueltitas solamente de la manga. Ya podemos cortar el hilo y esconder, y hacemos exactamente lo mismo del lado izquierdo. Finalizadas las mangas, ya podemos colocar el vestido. Ubicamos el lazo en donde nos parezca más bonito y allí lo cosemos. Por la parte de atrás ya tenemos listo donde va a ir la cola. Lo colocamos así, y en este puntito que va más cercano podemos poner al lado derecho el botón, y del lado izquierdo sacamos unas cadenitas para colocarlo, como una especie de ojal de cadenitas. Tantas cadenas como sea necesario dependiendo del botón. Acá lo voy a marcar primero, puedo colocar un marcador o unos hilitos, luego saco el vestido y ahí hago las cadenas. Para el sombrero comenzamos en el mismo color del vestido y con el mismo ganchillo, haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. En la siguiente vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Desde la vuelta 5 hasta la 7 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar ya podemos cortar el hilo. Ahora volvemos a tomar el ganchillo número 2 y a trabajar con el hilo finito nuevamente, de color verde menta con el que hicimos el lazo. Vamos a hacer una primera vuelta tomando solo la hebra delantera. Entramos con este color y subimos con una cadena. En el siguiente punto, tomando solo la hebra delantera, vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos nuevamente, todo en el mismo punto. En el siguiente punto, tomando solo la hebra delantera, vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a repetir hasta finalizar la vuelta. En todos vamos a tomar solo la hebra delantera. En el primero vamos a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y en el siguiente punto, un punto bajo.
Al finalizar vamos a hacer en ese puntito siguiente un puntito deslizado. Y vamos a hacer otros puntitos deslizados subiendo por estas cadenitas para irnos al primer orificio donde hicimos las cadenitas al aire. En ese punto subimos con 3 cadenas que nos van a servir como de una vareta o de un punto alto. Hacemos otro punto alto, subimos con 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos, todo en el mismo punto. Esto es lo que vamos a repetir alrededor de esta vuelta. Nos vamos al siguiente orificio donde hicimos las cadenitas al aire y allí mismo hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos nuevamente, todo en ese mismo orificio, como en la puntita del triángulo. Para finalizar hacemos un puntito deslizado en las cadenas que subimos al inicio. Nos vamos hacia arriba nuevamente haciendo puntitos deslizados hasta estar en el primer orificio. Subimos con 3 cadenas y en ese mismo orificio vamos a hacer 4 puntos altos. La diferencia en esta vuelta es que no vamos a hacer puntos al aire en cada abanico. No vamos a hacer cadenas. En cada orificio vamos a hacer 5 puntos altos. Acá nos vamos al siguiente orificio, hacemos 5 puntos altos. Luego al siguiente y así hasta finalizar. Al finalizar vamos a hacer un punto deslizado y hacemos una última vueltita con una secuencia de 8 cadenas al aire y un punto deslizado entre los abanicos. Acá ya estamos haciendo el último punto deslizado y ya podemos cortar el hilo. De esta manera terminamos la ratoncita. Si deseamos podemos coser el sombrerito a un costado en la parte superior de la cabeza. Y este es el resultado final. Coméntame qué te ha parecido. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo proyecto.